tal? Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Les saluda Yenane Villanueva. Actualizamos a esta hora porque la joven detenida este miércoles por supuestas amenazas contra la presidenta electa Laura Fernández espera por una audiencia. ¿Qué pasó durante este día? ¿Qué es lo que enfrenta Eric Meléndez? Tiene el reporte. Eric, buenas noches. Buenas noches, Yenane. Bueno, ahora está a la espera de una audiencia para señalar algún tipo de medidas. Bueno, se está investigando el delito de amenazas agravadas en contra de doña Laura Fernández Delgado, la actual presidenta electa de nuestro país. Es que bueno, tras una rápida investigación que realizó el organismo de investigación judicial, podemos hablar un par de días, Yenane, se da esta detención hoy en el Guarco de Cartago, esta joven de 26 años y de apellido Barahona, que ahora, bueno, está bajo las medidas del Ministerio Público en Cartago tras esta investigación. Hechos que, bueno, que remontan a sus redes sociales y que incluso ahora es parte esencial de lo que tendría que analizar el Ministerio Público para las próximas horas, esas supuestas amenazas que estarían en contra de la integridad de doña Laura Fernández. Una situación que, bueno, ahora también el OIJ ya tiene parte de la evidencia, el teléfono celular, y también habría realizado algunas visitas donde en apariencia se había realizado la grabación de estos videos que fueron publicados en sus redes sociales. Parte de ese indicio o esa recolección de pruebas de videos ya está en manos de la Policía Judicial y ahora será vital para esa investigación. De 3 meses hasta 3 años podría ser la pena de cárcel que podría enfrentar una persona que amenace también a un funcionario público en el caso de la presidenta electa de la República, y que incluso, bueno, según ha indicado o indican expertos en derecho, las publicaciones en redes sociales fomentan un mensaje masivo y eso genera también una presión social y que puede terminar en una pena mayor o que pueda ser valorado así en los estrados judiciales. Una situación que en las últimas horas, bueno, ya se realizó la detención y que ahora quedará a cargo del Ministerio Público referente a la investigación que está en contra de esta joven de tan solo 26 años. Parte también de los mensajes que tiene en su poder el OIJ, además de esos señalamientos vitales que ahora tiene por parte también de la Policía Judicial y el Ministerio Público en conjunto, que trabajan para esclarecer lo sucedido, Yenane. Y es que si lo vemos así, en menos de un mes se da una segunda amenaza. Lo vimos en el caso del presidente Rodrigo Chávez, donde también se amenazaba y se pagaban apariencia para matar al presidente de la República, y bueno, ahora también surge esta nueva investigación paralela, así que incluso ahora el Ministerio Público tiene estos 2 casos recientes. Vamos a ver a continuación la siguiente información que resume parte del trabajo que ha realizado el Ministerio Público en conjunto con el organismo de investigación judicial tras estas nuevas amenazas a podemos decir, a un funcionario presidencial recientemente. Este fue el momento en que agentes del organismo de investigación judicial lograron la detención de la joven de 26 años y de apellido Barahona en el Guarco de Cartago. Aparentes publicaciones en sus redes sociales con amenazas contra la dignidad de la presidenta electa Laura Fernández serían el motivo de su detención. Sí, efectivamente, la tramitología de este caso, como ocurre habitualmente, se trata de hacer con la mayor premura, siempre pensando en el tema de la recolección de pruebas, pues para presentar un caso sólido al Ministerio Público para que ellos realicen lo correspondiente. Dichos videos habrían sido colocados en sus redes sociales y quedaron ahora en manos de la Policía Judicial. Se va a exponer a lo que dispone nuestro Código Penal, que son penas que van a oscilar desde los 6 meses hasta los 3 años de prisión. ¿De qué depende? Depende del grado de ofensa, del grado de amenaza y el grado de probabilidad de que aquella amenaza la pueda convertir en un hecho. En menos de un mes, este es el segundo ataque en contra de un funcionario cercano a la presidencia. Por supuestas amenazas de muerte, el pasado 13 de enero se presentó una denuncia en contra de una mujer de apellido Chinchilla. Ella sería la supuesta responsable de amenazar al presidente de la República, Rodrigo Chávez. Lo que es clave de que las personas que tienen puestos políticos comprendan el impacto que pueden tener en la convivencia de un país a través de los discursos que realizan. Lo ideal es que las formas de comunicarse sean que procuren consensos, que procuren diálogos, que sean diálogos respetuosos además. De momento, la joven fue presentada ante el Ministerio Público
conocer si se tendrá alguna medida cautelar en su contra. ¿De qué va a depender? De la gravedad de las amenazas, de la posibilidad inminente y real de que usted pueda pasar de una amenaza a un hecho, o de que usted con ese discurso esté motivando a otras personas a generar tal nivel de odio que se animen realmente de pasar de las palabras a los hechos. La investigación quedará en manos de la Fiscalía de Cartago. Pilar Cisneros, diputada oficialista, ya se hizo presente y que incluso hizo su reacción tras estas amenazas que se dieron y bueno, se dio a conocer este allanamiento en la provincia de Cartago. Aplaude la forma rápida en la que se da la investigación, sin embargo, ahora también pide que se dé a prisa o con una premura los casos de investigación en contra del presidente Rodrigo Chávez. Esta investigación y vemos estas amenazas que han surgido recientemente y que por supuesto ponen en peligro la parte política en nuestro país. Bueno, recientemente también con el proceso político electoral que se dio en el territorio costarricense. Vamos a escuchar a continuación lo que dice Pilar Cisneros tras estas amenazas y tras esta investigación que ahora está en manos del Ministerio Público y también a la espera de esta audiencia en contra de esta joven de 26 años. Me sorprende y obviamente me satisface que la Fiscalía actúe con esa celeridad en el caso de una mujer que dice que estaba amenazando a nuestra presidenta electa, Laura Fernández. Creo y espero que hagan una buena investigación porque eso evidentemente es inaceptable. Lo que quisiera decirle a la Fiscalía es que por qué sería que no actuaron con la misma celeridad en el caso de la hija de Paul Rueda, la muchacha que dijo que había que contratar un francotirador para pegarle un tiro a Rodrigo Chávez. ¿Sabe qué? Costarricenses ni siquiera la han indagado. Entonces yo creo que la Fiscalía debería ser parejo con todo el mundo. Investigaciones, si lo vemos así, en el caso de las amenazas contra Rodrigo Chávez, bueno, la principal sospechosa de apellido Chinchilla también está a la espera del trabajo del Ministerio Público y ahora se suma también este nuevo caso de la joven de 26 años tras estas amenazas en contra de Laura. Hablamos de lo que le sucedió a un recién nacido de 5 meses, fue localizado sin vida dentro de una vivienda con golpes en su cuerpo, eso es lo que dice el reporte. El hecho se registró en Upala. Nos cuenta todos los detalles, Sheila. Bueno, como decíamos, algo que uno le llega realmente al corazón y que no se puede permitir y que hay que investigar, ir más allá. Exacto, Yenani. Bueno, vamos a ir hasta la comunidad del Gavilán de Dos Ríos de Upala, donde el organismo de investigación judicial realizó el levantamiento del cuerpo de este bebé de tan solo 5 meses. Una muerte que está en investigación, pues resulta que el menor presentaba lesiones en su cabecita que aparentemente pues le habrían provocado la muerte en el sitio. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, en un inicio indicaban de que varias personas habrían ingresado a la vivienda donde estaba la mamá de este pequeñito, una mujer de 16 años y que aparentemente los habían agredido. Sin embargo, testigos indican que nadie habría ingresado a la propiedad o no la cantidad de personas que ella habría indicado, y es por eso que el OIJ está investigando la muerte de este bebé de tan solo 5 meses. Fue a las 9:45 de la mañana cuando ingresó una llamada al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre un bebé que no respiraba. A la llegada de los socorristas confirmaron que el recién nacido estaba sin signos vitales y golpes en varias partes del cuerpo, por lo que alertaron de inmediato a la policía, porque podría tratarse de un infanticidio. Un menor de aproximadamente 5 meses fue declarado sin signos vitales, esto en la comunidad del Gavilán, Upala, provincia de Alajuela, con múltiples traumas físicos. Además, en el sitio se valora una mujer de aproximadamente 16 años con una crisis de ansiedad, por lo cual no requirió ser trasladada a ningún centro médico. El hecho se dio en la comunidad de Gavilán de Dos Ríos en Upala. La versión de la madre del niño es que ingresaron 2 sujetos en motocicleta encapuchados y golpearon al bebé, pero vecinos en el sitio descartaron esa versión, ya que solo observaron a un repartidor de leche que llegó 2 horas antes del incidente. Y ya llegó ella y me dijo que había pasado una desgracia. Entonces le dije yo, ¿qué fue? Me dijo, Santi, no respira.
Entonces corrí, me devolví, agarré la llave, abrí el portón, salí corriendo, llegué a la puerta de la casa, no entré, me quedé en la puerta y ya vi al niño fallecido. Y como ahito en una cobijita y en el piso. Y ya vi todo abortado ahí en la casa. Pero de ese suceso para acá, yo no vi que llegó nadie más. Cuando se dio el lamentable hecho, la suegra de la jovencita andaba en Upala, mientras que el suegro y el compañero de ella y padre del niño, un menor de tan solo 15 años, andaban trabajando en el campo. El caso ahora quedó en manos de agentes judiciales, quienes deberán determinar las causas de la muerte del bebé. Y ahora vamos a hablar de otros hechos porque el organismo de investigación judicial realizó 6 allanamientos en Limón, específicamente en Valle La Estrella. Lo que nos indican es que, bueno, detuvieron en ese lugar a un hombre que aparentemente es investigado por 2 tentativas de homicidio, así también por amenazas. Y es que hay que destacar algo. Desde noviembre que el organismo de investigación judicial desarticuló esta banda, o el cártel más bien, del Caribe Sur, que el cabecilla es alias Shock y su hermano alias Noni, resulta que hay otras bandas que han querido también apoderarse de estos sectores para la venta de drogas, y justamente es una de las bandas que hoy intervino el organismo de investigación judicial. Veamos qué dice don Michael Soto. El OIJ de Limón realizó 6 allanamientos en el sector de Villa del Mar, en Limón. Tienen que ver con una serie de eventos que se dieron recientemente, con tentativas de homicidios, amenazas, accionamiento de armas. La intención era detener a 2 masculinos, siendo que solo y de momento se ha detenido a uno de 29 años de apellido Matarrita, y se decomisó un arma de fuego que podría estar relacionado con los hechos, drogas, dinero en efectivo, etcétera. Evidencias que van a ser muy útiles para la investigación que estamos realizando. Bueno, se trata de un hombre de apellido Matarrita, la persona que fue detenida hoy por el OIJ en esta zona de Limón. Y es que les indicaba que a este hombre lo investigan por 2 tentativas de homicidio, por amenazas, por la venta de drogas y también por realizar constantes balaceras en la zona. El detenido fue remitido al Ministerio Público. Y 17 minutos, vientos fuertes es lo que hemos vivido en estos días, pero como titulábamos en este caso, vientos mortales. Y es que un árbol seco fue el que provocó la muerte de un finquero en Atenas cuando el fuerte viento provocó que una rama cayera. Esto mientras el ICE reporta atender más de 700 averías en las últimas 24 horas. Gustavo, adelante con el reporte, y esto parece que va a seguir por lo menos unos días más. Por supuesto que va a seguir, Deyanani, estos frentes fríos, fenómenos atmosféricos que están ocasionando vientos importantes. El dato preciso son 769 averías que en este momento ya ha logrado atender el ICE durante las últimas 24 horas. Hay una provincia en específico que ha generado una gran cantidad de llamadas de estos incidentes, y es Limón, en donde los vientos han estado afectando, por ejemplo, algunas conexiones eléctricas. Pero lamentablemente estos vientos han ocasionado muertes, han sido vientos mortales. Y vamos a tomar el caso de don Francisco Chávez, don Chico, como se le conocía en el sector de San Isidro de Atenas, el rincón de San Isidro de Atenas, porque él fue una de las víctimas que lamentablemente quedó bajo un árbol de poró, completamente seco, y en donde una pesada rama bastante gruesa se desprendió desde la parte superior de ese árbol, cayéndole encima a don Chico cuando cargaba un saco con café después de una jornada de trabajo que inició bastante temprano. Para la familia, el dolor mayor fue llegar donde él se encontraba, bajo esta pesada rama, intentar sacarlo, intentar revivirlo con maniobras de RCP, y no fue posible.
claro que esta circunstancia tiene que llamar la atención, sobre todo a nivel de que se puedan emitir alertas para que la población esté con el mayor cuidado una vez que ya se empiezan a generar estos empujes fríos y que ya las instituciones saben que pueden generarse ráfagas muy significativas. Quizás en esta ocasión no se dio, quizás en este caso, don Chico, fue en horas de la mañana y por supuesto se confabularon los vientos y ya la debilidad completa de ese árbol que le cayó a él encima. Reflejo que hoy mantiene a una comunidad muy dolida por la partida de este papá, de este abuelo, de este esposo entregado de 63 años. Noticias Repretel visitó la zona, conoció este árbol y por supuesto el relato de la familia que nos recibió con mucha amabilidad, pero que reflejan mucho dolor. Este árbol es el causante de una desgracia, un poró muy grande y seco. La rama que cayó al suelo impactó a don Francisco Chávez Suárez, de 63 años. El viento fuerte derribó el tronco de madera. Uno de los primeros en llegar fue don Isaac. El café que llevaba don Francisco es este que quedó en el suelo. La rama que lamentablemente le quita la vida es esta, bastante grande. Don Isaac fue de los primeros en llegar junto con los hijos de don Francisco y lo encontraron a él acá, don Isaac. Acá. Aquí en esta parte. Sí, en esa parte. Ahí ellos llegaron y cuando yo llegué a trocitos de ellos, ya ellos lo habían sacado aquí. Don Francisco salió de su casa con la ilusión de trabajar en el campo. Era padre de 5 hijos y tenía 3 nietos. Venía ahí con el saco de café al hombro y aparentemente un árbol de poró cayó y le pegó en la cabeza. Cuando él iba con el saco de café al hombro y de ya el muchacho llegó aquí y nosotros nos fuimos corriendo. Mi hermano se fue en carro, yo me fui en moto y llegamos rápido y él estaba acá abajo, ya no tenía signos. Yo le traté de hacer RCP y no hubo manera. Don Chico, ¿cómo lo conocían? Recién cumplió los 63 años. Un hombre demasiado servidor al pueblo, humilde, trabajador, un papá ejemplar, ¿verdad? Entonces sí deja un gran vacío en la familia, en sus hijos. 2 muertes por accidentes con árboles que cayeron fue la causa que dejaron los vientos. Incluso un motociclista de 38 años murió al llegar al hospital de Punta Arenas cuando impactó una rama que cayó al suelo en Orotina. La emergencia por los vientos sigue creciendo. Debido a las condiciones climatológicas que enfrenta el país, en las últimas 24 horas hemos atendido 769 averías. Sin embargo, gracias a las labores de nuestros equipos técnicos, a las 11 de la mañana del día de hoy, miércoles, todas estas averías han sido atendidas. Seguimos trabajando para ustedes. Debido a las condiciones climáticas de las últimas horas, asociadas a fuertes ráfagas, hemos identificado algunos cortes y averías en algunas localidades de Colorado y las juntas de Mangares. Las condiciones ventosas continúan durante la noche e incluso prevalecerán este próximo jueves. Gustavo, y dadas las características en las condiciones del tiempo, lo que estamos viviendo estos días, incluso el frente frío que se acerca, esto amerita una alerta preventiva, sobre todo para las personas que viven entre montañas o con árboles que ya de antemano se saben que no están en buenas condiciones. Es decir, debería de existir un protocolo en ese sentido. ¿Han comentado algo las autoridades? Deyanani, de hecho que conversando con algunos expertos nos hacían de conocimiento de que esto es fundamental, de que si bien es cierto no se habría emitido ninguna alerta de momento, pero al momento en el que el Instituto Meteorológico Nacional prevé que van a estar ingresando a nuestro país empujes fríos con ráfagas importantes, es necesario al menos emitir de conocimiento público alertas para que las personas puedan principalmente estar pendientes en algunas zonas montañosas, en zonas de campo abierto, en zonas donde hay muchos árboles, donde las ramas incluso han venido amenazando porque los pobladores
conocen cuáles son esos sectores todavía de mayor riesgo. Quizás no se ha dado, pero no es tarde para que, por ejemplo, para lo que acontece a partir del día de mañana. ¿Qué va a ocurrir el día de mañana? Se va a estar presentando el empuje frío número 14 en nuestro país. Eso va a significar que comencemos a percibir nuevamente temperaturas bastante bajas, mucho frío, pero también ráfagas importantes, principalmente de cara a este jueves en horas de la noche y la madrugada del viernes. ¿Qué es lo que sucede? Que aunque durante la mañana, por ejemplo, del día siguiente y el mediodía, no esté soplando el viento de la misma intensidad, pero sí durante la noche y la madrugada creó una completa debilidad en las copas, en las ramas de los árboles, por el viento intenso que en ese momento se estaba dando, y por eso durante el día también pueden generarse circunstancias muy lamentables como la que ocurrió en el caso de Don Chico allá en los altos de San Isidro de Atenas. Esto es lo que está anunciando el Instituto Meteorológico de cara para este próximo jueves. Vamos a escuchar. En el Valle Central estamos previendo que las ráfagas ronden los 50 kilómetros por hora durante el día, eso sí, aumentando intensidad y superando los 60 kilómetros por hora por la noche. En lo que respecta al Pacífico Norte, durante el día las ráfagas estarían rondando los 70 kilómetros por hora y previendo que aumenten hasta 100 kilómetros por hora en los sectores montañosos de la cordillera volcánica de Guanacaste. Bueno, y hablando del tema de los vientos, quizás para un conductor lo menos que se espera es que el viento le atraiga un ave grande, pesada y negra. Eso fue lo que vivió un conductor de motocicleta en Aguasarcas de San Carlos, la ruta número 140, cerca del puente de Aguasarcas. Tuvo la infortuna de que un zopilote que estaba muy cerca de la carretera emprendiera su vuelo, lo impactara mientras el motociclista iba circulando y provocó que perdiera el control, que derrapara y que impactara contra la llanta trasera de un vehículo, de una buseta que venía en el carril contrario. De esos videos que solamente observándolo podemos notar la magnitud de la torta que se jaló este zopilote allí en la zona de Aguasarcas de San Carlos, y que provocó que al muchacho inicialmente lo valoraran en el lugar y posterior a esto tuvieran que trasladarlo a un centro médico porque la voltereta que dio, sin duda alguna, que le dejó golpes considerables, pero por fortuna se encuentra fuera de peligro. La Cruz Roja costarricense recibe la alerta de una colisión que se presenta esto propiamente en el sector de Aguasarcas, Cantón de San Carlos. Acá se reporta la colisión de una motocicleta con un vehículo liviano. La Cruz Roja envía una ambulancia de soporte básico al lugar. Una vez en sitio logramos confirmar que únicamente había un paciente lesionado y es trasladado en una condición urgente a la clínica local en Aguasarcas. Vamos a otro tema, porque el presidente de la República nombró a la presidenta electa Laura Fernández como la nueva ministra de la presidencia hasta que termine esta administración. ¿Qué implica este nombramiento? Laura Solórzano tiene el reporte. Adelante, Laura, desde Zapote. Sí, correcto, una noticia que impactó y fue sorpresiva para muchos, incluso se está hablando bastante sobre el tema en redes sociales. Y bueno, es que el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, fue enfático y él dijo que tras este anuncio lo que quieren es una transición sin brechas, sin baches ni huecos, que sea una transición muy efectiva. Y por su parte, doña Laura Fernández, la presidenta electa, que asumirá a partir del 8 de mayo, dijo que ella lo que quería nada más era servir al pueblo y por supuesto que se mantendría como ministra de la presidencia en esta administración. Veamos la siguiente información. El día de hoy he nombrado a doña Laura Fernández Delgado como ministra de la presidencia. Yo creo que eso...
Con estas palabras, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, no dudó en confiar una vez más en la que ya había sido su ministra de la presidencia. La presidenta electa, Laura Fernández, asume un rol que ya había tenido durante el 2025 y aseguró que tanto ella como el mandatario quieren una transición efectiva. Como ministra de la presidencia, doña Laura va a ser la coordinadora del gabinete. Va a poder empezar a revisar conmigo los programas que están en ejecución. Ella ya lo fue. Ella ya fue ministra y lo hizo con un desempeño óptimo y espectacular. Ahí está para la Asamblea Legislativa que preguntaban que por qué no nombrábamos ministro. Bueno, aquí hay una ministra de la presidencia que por primera vez en la historia de esta patria sucede, ocurre y acontece, como dicen algunas personas, que también es la presidenta electa. Ella goza de mi absoluta confianza, obviamente goza de la absoluta confianza y esperanza de la mayoría del pueblo. Mi único deseo genuino es el de servir al pueblo de Costa Rica y servirlo con todo, con toda mi capacidad, con toda mi energía, con profundo amor, agarradísima de la mano de Dios. Así que recibo con una inmensa alegría el volver aquí, a mi casa, a la casa de todos los costarricenses, a la casa presidencial. Regreso como presidente electa, cargo que empezaré a ostentar a partir del próximo 8 de mayo, si Dios lo permite, pero regreso también como ministra de la presidencia. Fernández continuará coordinando los programas del gabinete y manteniendo su relación con la actual Asamblea Legislativa. En este momento, el plenario se encuentra en sesiones ordinarias. Bueno, y hablando sobre el puesto de ministro de la presidencia, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, dijo que tenían que conversar con doña Laura para ver sobre ese tema. Es un tema que le parece interesante, un puesto atractivo, pero que todavía no lo ha definido. Gracias, Laura. También señaló que había rechazado otros puestos internacionales porque prefería quedarse en el país. Gracias por el reporte. Y seguimos con el tema porque algunos diputados veían con recelo el nombramiento de la presidenta electa, eso que nos reportaba nuestra compañera, como ministra de la presidencia. Un abogado señala, eso sí, que el movimiento del gobierno no es ilegal. El nombramiento de la actual presidenta electa, Laura Fernández, como ministra de la presidencia hasta que termine el actual periodo generó sorpresa entre los diputados actuales. Algunas diputaciones no lo vieron de la mejor manera y creen que ella debería concentrarse en la conformación del gabinete y conversaciones con los partidos de oposición. No sé cuál sería el sentido. Yo hubiera esperado que la señora presidenta electa estuviera concentrada en conformar su gabinete y cómo va a trabajar los próximos 4 años, pero bueno, no sé a qué viene esa decisión. Al menos yo no recuerdo ni tengo como en el registro histórico que eso haya sucedido y me parece un error y me parece que esto le resta credibilidad incluso al papel del Ministerio de la Presidencia. Creo que está en un área gris realmente entre la legalidad y la ética y la moralidad de la función pública. Con el nombramiento de Fernández en el gabinete recupera su salario de 4 millones de colones y la inmunidad. Además será la jefa del gabinete con el que podrá analizar quiénes podrían continuar en su administración. Una persona particular que no tiene un impedimento y pues podría ser nombrada. Es algo muy atípico, nada común y pues probablemente también podrá surgir en algunas personas la preocupación de cuánto va a poder dedicarse efectivamente a la labor como ministra y cuánto a su labor como presidenta electa. Es la primera vez que ocurre el nombramiento de un presidente electo como ministro del gobernante saliente. Legalmente hablando, no entendería que haya ningún impedimento para que sea nombrada, para que reciba el salario correspondiente, para que tenga las características o consecuencias propias del cargo, como la inmunidad y demás.
Laura Fernández asumirá como presidenta de la República el próximo 8 de mayo y recibirá la banda presidencial de parte del actual mandatario Rodrigo Chávez. Por primera vez en la historia de nuestro país, la Asamblea Legislativa estará conformada por más mujeres que hombres. Esto incluso resalta entre otros países del mundo, uno de los pocos en América Latina, en consolidar la paridad legislativa. Las elecciones del 1 de febrero marcaron un hito histórico en la elección de la Asamblea Legislativa. Por primera vez en la historia, el Congreso estará conformado por más mujeres que hombres. Vamos a ser un referente para América Latina, porque solo hay 3 países de América Latina que ahorita tienen paridad, o sea, igualdad, que son México, Bolivia y Cuba, pero nosotros tenemos mayoría y por eso vamos a ser un ejemplo. Y en un momento tan interesante porque tenemos una presidenta mujer. Que estemos logrando esto en el país, son muchísimos años de lucha por obtener una asamblea paritaria, pero creo también que es una clara señal de la población de cómo quiere que llegue esta asamblea legislativa y la sensibilidad social que quiere que tengamos acá los legisladores. La próxima asamblea legislativa estará conformada por 30 diputadas y 27 diputados, según el más reciente corte del Tribunal Supremo de Elecciones. Esta composición representa un 52% de mujeres y un 48% de hombres. Y lo que espero es que esas mujeres que llegan, así como yo y mis compañeras, estén comprometidas con todo lo que necesitamos avanzar a nivel político para las mujeres de este país. Que la nueva Asamblea Legislativa esté conformada por más mujeres que hombres refleja un profundo cambio en nuestra sociedad. Estamos cerca de tener 76 años desde la primera vez que se emitió el voto femenino el 30 de julio de 1950. El Partido Pueblo Soberano es el que más mujeres tendrá con 16, seguido por Liberación Nacional con 8, el Frente Amplio con 4, mientras que la coalición Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana con una diputada cada una. Los próximos diputados de la República entrarán en funciones el 1 de mayo. Muchísimas gracias por continuar con Noticias Repretel. La gasolina bajará hasta 18 colones a partir de la medianoche y el diésel 29 colones. El precio del dólar y el costo internacional favorecen esta rebaja. Desde este jueves rigen nuevos precios a la baja en los combustibles, tras la última actualización aprobada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. La fórmula para la fijación de precios en Costa Rica mide los acontecimientos de mes y medio atrás, así que las fijaciones o las disminuciones que hemos tenido se debe a los movimientos de precio a nivel internacional que ocurrieron en ese lapso. Otro elemento importante, como ya conocemos, es el tipo de cambio, el cual se ha mantenido pues bastante estable, y esos factores han favorecido que los precios hayan mantenido relativa tendencia a la baja. La gasolina super disminuyó 10 colones y se vende ahora 626 colones el litro. La regular bajó 18 y quedó en 591. El diésel registró la mayor rebaja, con 29 colones menos, para un precio de 512 por litro. Ese es el sexto ajuste consecutivo a la baja en los precios de los combustibles. A nivel internacional, los precios han cambiado. Tenemos una situación, por lo menos los últimos días de esta semana, en donde el precio ha estado en una recuperación. Probablemente se deba, más que a condiciones de mercado, a situaciones de orden geopolítico, incluso hasta financiero. La última vez que la gasolina se vendió a precios similares fue en enero del 2021, antes del conflicto entre Rusia y Ucrania, que posteriormente disparó el costo de los combustibles en el país hasta cerca de 1,000 colones por litro. La Caja de Seguro Social amplió la declaratoria de emergencia por fuga de médicos especialistas y esto tendrá que ser por 6 meses más. Por un periodo de 6 meses, es decir, hasta el 4 de agosto, la Caja ampliará la declaratoria de emergencia institucional por renuncia de médicos especialistas que se encuentran por debajo del salario global. En un comunicado de prensa, la presidenta de la Caja señaló lo siguiente. La decisión de ampliar la declaratoria de emergencia institucional responde a nuestra responsabilidad de garantizar la continuidad de los servicios de salud. Estas serán algunas de las acciones que se pondrán en práctica durante la ampliación de esta emergencia por renuncia de especialistas. Van a reforzar las guardias, ampliar los horarios en áreas de salud, aplicar la teleconsulta y reforzar la gestión de camas hospitalarias. Desde el año pasado, el sector salud ha denunciado la crisis por fuga de doctores. Así es que si no generamos ambientes laborales
más atractivos, horarios más flexibles para los colegas y un sistema salarial más justo que realmente vuelva a ver el mercado para definir costos y definir así cómo pagarle a los especialistas de manera que la caja se vuelva atractiva para el médico especialista y su labor. A la fecha, 1.3 millones de personas están en fila por lista de espera, situación que se ha complicado por la falta de doctores en el Seguro Social. Y también le contamos que la Caja adjudicó 355 millones de dólares que fueron utilizados para diferentes proyectos de la institución durante 2025, según lo informó. Estos dineros otorgados se utilizaron para medicamentos, infraestructura, equipo médico y estrategias de vacunación en el país, según las mismas autoridades. El 85% de los procedimientos tramitados para mejorar la atención hospitalaria fueron adjudicados en los plazos correspondientes, según la Caja. El Ministerio de Salud contabilizó 600 casos por la enfermedad de tipo influenza en los primeros 31 días del año. El virus de la influenza está de número 1 circulando en nuestro país, seguido del rinovirus y de la COVID-19. La influenza causa un tipo de lo que conocemos como resfrío quiebra huesos y en personas con factores de riesgo puede complicar su condición de salud y requerir hasta internamiento. Vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos. Nos vamos, muchísimas gracias por su compañía. Recuerde que a las 9:58 volvemos con más noticias y análisis. Les dejamos ahora con Deportes Repretel. Cuídense mucho.